Bueno, segundo bloque de Tarjeta Roja, vamos a presentar el tema, esta propuesta que hizo el PIT-CNT, reunión con el presidente Orsi, y bueno, también estuvo el ministro de Economía, el secretario de la Presidencia de la República, y allí el PIT-CNT habla, bueno, de poder generar mayor distribución de la riqueza. Una propuesta que hace muchos años viene hablando, y en este caso de gravar más a los que tienen más. Acá está lo que plantea. El PIT-CNT plantea, hace ya tiempo que nos viene planteando, la posibilidad de gravar al 1% más rico, dicen. Nos estamos refiriendo al 1% más rico de la sociedad uruguaya, que acumula entre un 35 y un 40% de la totalidad del patrimonio. Algunos de estos sectores son dueños de las personas jurídicas más poderosas del Uruguay, ¿no? Las personas jurídicas más poderosas del Uruguay, por IRAE e impuesto al patrimonio, aumentaron en el último periodo su exoneración en más de 1.300 millones. Pasaron de 1.100 y pico de millones de exoneración a 2.000 y pico millones. Más de lo que se recaudaría con este 1%. Efectivamente, un tributo de un entorno de un 1%, de la manera y con la fineza técnica que esto se organiza, podría, digamos, desarrollar un ingreso aproximado de un 1% del Producto Bruto Interno del país. Tuvimos un debate de esta intensidad cuando el país decidió exonerar a sectores que son más o menos los mismos, en volúmenes mayores de lo que sería este impuesto para atender la pobreza. No tuvimos debate. Mientras tenemos un tercio, digamos, de niños en la pobreza, nos estamos refiriendo a un entorno de 25.000 personas. Uruguay no tolera un 32% de pobreza en los menores de 6 años. Y nosotros le planteamos que nosotros vamos a crear más impuestos. Esto último que decía el presidente, nosotros le planteamos que nos vamos a crear más impuestos. Hasta ahora la política que ha planteado Gabriel Odona, el ministro de Economía, es la de hacer cambios tributarios, pero no la de aumentar impuestos. Eso es lo que ha dicho el ministro hasta el momento. Sobre la propuesta, Juan Ignacio, bien, tu opinión. Lo dice el ministro Odone con mucha claridad. La presión fiscal es elevada en Uruguay, no se soporta más carga tributaria. Y esto no puede ser una opción para poder financiar políticas que se tienen que implementar, que son necesarias, pero que se tienen que atacar desde el punto de vista de la política de gasto y no de la política tributaria. Entonces es ahí donde nosotros compartimos plenamente con el ministro de Economía en esto de cuál es la postura, cuál es la forma en la que se tienen que financiar estas cosas. Por otro lado, celebro también la postura del presidente Orsi, pese a que en las bases programáticas del Frente Amplio se plantea no solo cuestionar lo que es la estructura tributaria, sino aumentar en términos de renta, de capital, de patrimonio. El presidente lo planteó en campaña y lo dijo en el debate presidencial con Delgado, y hoy lo afirma, ratifica esto de que no se van a aumentar impuestos, y es muy positivo porque es en términos de racionalización de los gastos y entender de que el Uruguay tiene un gasto público que está completamente desalineado y que se tiene que corregir, y que esa es la única forma de poder generar estas cosas, aplicar y resolver estos problemas de desigualdad, que sí, tenemos que crecer y tenemos que crecer con desigualdad. Considerando la corrección de la desigualdad, o sea, tenemos que crecer con equidad. Y es ahí cuando, si hablamos de, en este escenario, de aumentar impuestos, es como que querés bombear agua en una cañería que está rota por todos lados. Como más o menos lo que planteó Astori y el presidente Vázquez le negó. Vicente. Antes que nada quiero arrancar diciendo que me parece excelente tener esta discusión. Hoy por hoy está muy verde todavía, pero creo que eleva la discusión y nos hace discutir en un terreno más ideológico y filosófico, lo cual me parece súper importante para poder atacar en el futuro y sortear algunas dificultades que se puedan dar. Me parece importante acá hacer algunas aclaraciones. Si bien no es hoy por hoy prioridad en el gobierno esta medida, capaz discutirlo está bueno, sobre todo planteando esto que se planteó y que vimos recién, del por qué, ¿no? ¿Por qué podría ser una buena medida? Personalmente opino que también se requiere una transformación del sistema tributario, lo que estaba mencionando el compañero, para avanzar, estoy totalmente de acuerdo, hacia la equidad
y la redistribución para generar mayor justicia. Esa es mi opinión, y quizá esta sería una buena forma de atacar y de abordar eso. Otra parte importante que me parece de esto es el destino, o sea, ¿para qué se hace? ¿Para qué se juntan estos fondos? Yo también considero lo mismo que el compañero, de que lo ideal sería que el país crezca, ¿tá? Que la economía del país crezca y que esa economía creciente genere redistribución. Me parece que no siempre es el caso y no es lo que se da. De hecho, últimamente el país ha crecido económicamente, pero la pobreza no ha mejorado, los niveles de pobreza no han mejorado. Entonces, si bien es ideal que el país crezca, no solamente eso es lo importante, se necesita redistribución. Hablaban de la pobreza infantil, es como uno de los objetivos de esta medida. ¿Por qué atacar la pobreza infantil? Bueno, los niveles de pobreza infantil, como vimos recién, son de 1/3 de niños, niñas y adolescentes que están bajo la línea de la pobreza. O sea, es impresionante la cantidad de niños que están en estas condiciones y que obviamente altera toda su vida, ¿no? La inseguridad alimentaria, la calidad de la vivienda, la educación, todas esas cosas se ven perjudicadas por la pobreza infantil. Entonces, me parece que es fundamental atacarlo y me parece que eso podría ser un buen objetivo porque es el presente de nuestro país y también el futuro. Entonces, generaríamos condiciones para que el futuro de nuestro país sea mejor. Gonza, porque el Frente Amplio habla de oportunidad hasta de discusión ideológica sobre este punto. Yo creo que al momento está en una discusión ideológica, pero no está dentro del programa de lo que piensa hacer el gobierno. Ya Orsi se desmarca de esta propuesta, el ministro, que es el que ordena el gasto dentro del gobierno, también se desmarca de la propuesta. Entonces es una aspiración del Partido Comunista, del PIT-CNT y de algunos otros actores que pretenden grabar al 1% más rico del Uruguay. Que habría que ver cuáles son las consecuencias de esto, porque está muy bien, o sea, decírselo a la población de que le vamos a sacar a los ricos a lo estilo Robin Hood para dárselo a los pobres, porque es eso, además utilizan pobreza infantil, ¿no? O sea, lo más cliché para decir a dónde va la plata que le sacamos a los ricos a la pobreza infantil. O sea, la verdad, hasta yo sentiría vergüenza por hablar en esos términos, porque es tomarle el pelo a la gente, ¿no? Pero habría que ver cuál es la consecuencia de esto, ¿no? Cuando a los empresarios, como pasó en Argentina, ¿no? Los empezás a grabar, les empezás a poner trabas, ¿qué hacen? No invierten, se van del país y la economía cae, hay pérdida de puesto de trabajo, hay pérdida de actividad económica. Entonces, todo una cadena de incentivos que se van perdiendo. Entonces, ya a los pocos empresarios que vienen a invertir al Uruguay, extranjeros, vos le decís que lo vas a grabar, se van a ir del Uruguay. Primero porque el Uruguay, como decía el compañero, tiene una presión fiscal muy elevada. Se están dando las condiciones para que empresarios vengan y ven al Uruguay por su estabilidad económica, no por la presión fiscal, sino por la estabilidad económica que no reina en el resto de la región, a invertir en Uruguay. Pero si vos le pones trabas tributarias, se van a ir, porque van a encontrar otros mercados que son, como Chile, por ejemplo, que son propicios a poder invertir. Entonces, dejemos de ponerle trabas a las personas que quieren volcar sus dineros en generar riquezas en el Uruguay, que eso no es solo para ellos, es riqueza para la economía uruguaya. Por ejemplo, Marcos Galperín, del Mercado Libre, fue el que construyó la escuela del Impulso en el barrio Coppola, cerca de donde vivo yo. Y ahí hay niños de contexto crítico que ahora tienen una escuela de alto nivel porque un empresario argentino vino y dijo, vamos a construir una escuela acá. Entonces, esas cosas son las que se pierden. Es un pequeño representación de lo que podría pasar si los empresarios deciden migrar del Uruguay porque el gobierno los grava con más impuestos. Marcos, para vos, Sí. porque recién te reías también cuando No, creo que- hablaba Gonzalo. ¿Qué pasó? ¿Por qué te reís? Porque Gonzalo presenta una línea argumental basada en un dogmatismo y no en la evidencia científica. Yo entiendo la creencia de que cuando uno pone impuestos los empresarios se van a ir. Ahora, compararme un impuesto de un 1% o una discusión, creo que me parece importante lo que plantea Vicente. Yo no comparto la propuesta de PIT-CNT porque, para empezar, no hay una propuesta de proyecto. Creo que lo que hay es una discusión social y discutamos sobre esto. Ahora, comparar esta discusión sobre subir, que además es un 0,9, porque el impuesto al patrimonio en este país ya existe. Y antes era mucho más alto. Hoy en día está en el 0,1 y lo que se está planteando es rediscutir a quiénes se le cobra y que llegue al 1%. Comparar eso con Argentina me parece una falta de respeto a un trabajo muy importante que hizo un economista de apellido de Rosa, que plantea cuál sería el impacto en la propia economía de subir al 1%. Y hay un estudio basado en evidencia científica de cuál podría ser ese impacto, basado en qué ha pasado en otros países cuando se ha puesto impuestos similares.
Y no dice, la evidencia no demuestra que haya una retirada masiva de las inversiones. Podemos discutir ideológicamente esto, me parece muy importante esta discusión. Ahora, saquemos los dogmas. El otro dogma que me parece que tenemos que dejar de repetir es que Uruguay tiene una presión fiscal muy alta. Es mentira. Si nosotros comparamos la presión fiscal uruguaya, que ronda el 30%, con la presión fiscal que hay alrededor del mundo y en países similares al nuestro, no es tan alta. Estamos similar a la mayoría de los países. Entonces, dejemos de repetir conceptos que no son. ¿Uruguay es caro? Sí, Uruguay es caro y es verdad. Ahora, el ministro de Economía O'Donnell lo decía muy bien, Uruguay va a seguir siendo caro. Y es caro porque tenemos buenos salarios. Entonces, salgamos de algunas ideas que repetimos y repetimos, que son un poco noventistas para mí, y discutamos sobre la realidad. Yo no estoy diciendo que haya que hacer lo que dice el PIT-CNT, porque me parece que no, que lo que se está planteando es una discusión social. Veamos qué se toma de eso. Ahora, en este concepto de discutir, me parece importante que la gente sea consciente de qué es la riqueza en el Uruguay y cuál es el nivel de desigualdad que tenemos en el Uruguay. Tenemos un 1%, unas aproximadamente 35.000 personas, que tienen más de $1 millón de patrimonio. Pero dentro de ese 1% hay un 0,1 que son muchísimo más ricos y que concentran decenas de millones de dólares en patrimonio. Y lo que me parece más importante tener claro acá es que el 90 o más del 90%, según los estudios del Instituto de Economía, de esa riqueza no se genera a partir de trabajo real de esas personas que hoy la tienen. Porque yo estoy de acuerdo con la meritocracia, yo creo en la meritocracia y creo que está bien que quien trabaja, se esfuerza, pueda acumular capital. Pero la realidad es que el capital que existe hoy en nuestra sociedad y a nivel mundial no es fruto del trabajo de cada persona y del mérito, sino en más de un 90% es fruto de la herencia. Creo que tenemos que tomar estos elementos y empezar a una discusión como sociedad de qué queremos hacer con todo esto. Además, me parece fundamental citar que a nivel mundial hay un artículo de 7 premios Nobel de Economía que están discutiendo que nuestro sistema de organización social requiere ponerle un impuesto a los superricos, porque nuestra sociedad está atravesando niveles de desigualdad tan grandes que está en una situación crítica. Hay transformaciones que se están dando, tanto en el mundo del trabajo, como en el mundo de la tecnología, como en la relación geopolítica internacional, que nos está requiriendo empezar a dar estas discusiones. No es un capricho el PIT-CNT, no es un capricho ideológico, es una discusión que los mejores economistas del mundo están planteando y que se está empezando a buscar. Creo que hay que verlo a nivel mundial y también hay que verlo a nivel nacional, porque la situación es crítica. Y último detalle, creo que es fundamental, o por lo menos mi visión y mi propuesta, es que lo que hay que hacer, como bien dijo el presidente, es no subir la carga fiscal, no subir los impuestos en general, pero sí empezar a rever cómo están distribuidos. Sí me parece que deberíamos empezar a pensar en cómo este sector de la sociedad que tiene tanta capacidad contributiva puede aportar un poco más y no se van a ir, y están los estudios a lo largo del mundo de que no se van a ir porque uno empiece a mover algunas pequeñas perillas, y que gracias a eso logremos bajar la presión fiscal y bajar la carga tributaria a las personas más vulnerables, y no solo a las personas más vulnerables, a las personas que realmente quieren salir adelante y poner una pyme, poner una empresa pequeña y quieren sacar el país adelante. Más allá de... Sí. No, termina. pero me parece muy importante porque, por ejemplo, los propietarios del campo de este país pagan impuestos 5 o 6 veces por debajo del valor real. Entonces, un empresario que pone una pyme hoy paga impuestos a la renta, paga impuestos a las ganancias y paga el 30%. Sin embargo, el sector agropecuario tiene históricamente grandes exoneraciones fiscales y paga menos de un 1% del valor de patrimonio. Voy a ir para este lado, Sí. porque recién habló de dos cosas que me parecen importantes y me voy a quedar con una después que me gustaría que la respondan del lado del Frente Amplio, porque de alguna forma se contradice con lo que dice O'Donnell. Voy para este lado. Habló de evidencia científica para avalarse en esta propuesta, una evidencia que no es solamente local, sino mundial, y habló de que no es un capricho ideológico. Yo creo que Marcos habla muy lindo, pero está completamente desmarcado de lo que es la realidad. Porque vos tenés que considerar que tenés que compararte con la región en términos de cuál es la carga impositiva de nuestro país. No te podés comparar con países escandinavos que graban mucho más, pero porque también generan mucho más riquezas e ingresos. Entonces, eso por un lado. Y por otro, cuando hablamos de los estudios que se realizan en el ámbito global en cuanto a grabar a los súper ricos, primero que son estudios, porque no se llevan a cabo, no hay ningún país que hoy en día haya implementado una medida que grave a los súper ricos, que dicho sea de paso, los súper ricos no son personas que tienen $1 millón de dólares de patrimonio, sino que son miles de millones. Entonces no es el escenario, en el mundo no se está discutiendo lo que se está discutiendo hoy en día en Uruguay, porque el PIT-CNT lo plantea de esta forma. Digo, no son discusiones bastante disímiles, no se está hablando de lo mismo. Y en ese sentido, nosotros como país de América Latina tenemos que
impulsar nuestro crecimiento y eso de ninguna manera puede significar un desincentivo a la inversión. Aquellas personas que son los dueños del capital y que invierten y que hoy en día esa plata la tienen invertida en la economía uruguaya. Entonces, digo, todos sabemos que cuestiones de aumentos en cuanto a los tributos, de aportes, es inconveniente para la economía. Digo, siempre va a haber un retroceso en cuanto a lo que es la voluntad de invertir y de generar riqueza en el Uruguay. Gonzalo. A ver, un poco por ese lado. Está todo bien con la tecnocracia de Marcos, pero hay bibliotecas por todos lados. Y hasta el socialismo tenía una biblioteca y tenía científicos que lo avalaban. Total. Pero si nos vamos a poner a ver quién es el que tiene la razón en base a unos libritos, podemos estar todo el programa, ¿no? Hablando de si los capitalistas, el keynesianismo, los chilenos, o sea, por ahí me parece que el argumento no va. Va en si las medidas políticas tributarias que queremos aplicar en Uruguay van a servir o no van a servir para el crecimiento de la economía y para la buena redistribución. ¿Esta Eso no es lo que sirve hay que para vos? preguntar. Para mí no. Para mí es un desincentivo a la inversión, es un desincentivo a la producción económica, al aumento del empleo a través de la inversión. O sea, además preocupándonos porque ¿cuánto le saca el Estado a la sociedad uruguaya por año? 24.000 millones de dólares. Eso es lo que recibe el Estado a través de los aportantes, sean ricos, pobres, clase media y algunos más. Y estamos hablando de que por esta medida podrían ser entre 600 y 700 millones de dólares más. Hace a la cuestión cuando esas inversiones, esa plata podría venir por otro lado, no por un robo así del Estado hacia las personas, sino por un incentivo a que venga gente y vuelque ese dinero en la economía de manera voluntaria con incentivos del Estado. El Frente Amplio lo hizo mucho. En vez de aumentar impuestos, aumentaron impuestos, pero por otro lado le exoneraban fiscalmente a las grandes empresas para que vinieran a invertir en el Uruguay, porque si no el Estado no se sostenía. Contame de UPM. ¿Qué tenés? ¿La tecnócrata de UPM qué dicen? A ver. Yo creo que se hicieron exoneraciones fiscales que fueron buenas para implantar empresas en el Uruguay y que hoy en día está dentro del programa del Frente Amplio revisar algunas de esas exoneraciones porque hoy en día ya no tiene sentido tenerlas. Eso está en el programa del Frente Amplio. Ahora, decir tecnócratas con este término despectivo, vos al principio me dijiste que yo estaba planteando una dicotomía entre caudillos y personas con evidencia científica. Parece que lo sostenés, que vos creés que hay que hacer lo que más o menos me parece al tanteo, No, me chupo el para dedo nada. y siento el viento. Sí, porque si estás despreciando de tal forma el conocimiento científico. No, acá vos no estamos despreciás hablando... a otros científicos que piensan diferente a los científicos que vos Bueno, pero consultás. planteame Qué diferente. No hay una sola tecnocracia. En estas décadas de que este tipo de impuestos, yo no estoy hablando acá de comunismo, yo estoy hablando acá de retención del 50%, digo, no nos comparemos con Argentina porque si no yo te comparo con Milei y este debate se va al carajo. No es esa la línea. Estamos discutiendo una propuesta seria, que hay un informe de un economista que citando un montón de argumentos, incluidos 7 premios Nobel de Economía y un montón de estudios en América Latina y en el mundo en general, el último fue en Colombia el año pasado, que analiza cuál es el impacto de estas medidas, hay una conclusión de que no tiene un impacto en la economía tan grande. Yo no estoy diciendo que no tenga ninguno, que no es tan grande como para no hacerlo. Bueno, pero tenés que considerar en el contexto uruguayo donde tenés un crecimiento magro y vos precisás crecimiento. Porque vos tenés un montón de propuestas que las planteaste en tu programa de gobierno cuando asumiste y que se supone que si sos un gobierno serio las vas a llevar a cabo para que la sociedad se sienta representada por ti. Pero ¿qué sucede? Tenés un crecimiento magro que no te lo permite. Y lo que estás planteando ahora es una quita una carga impositiva para poder, contemplar lo que es la solución a la pobreza infantil. Eso es lo que se plantea a priori el PIT-CNT. Yo no lo planteé en esos términos. No, pero es como se está planteando la discusión. Sí, se está planteando en términos de poder quitarle a los más ricos para poder darle a los más ¿Ese es el pobres. planteo del PIT-CNT? Exacto, Dale. sí. Pero busquemos entonces entre todos una mejor solución. O sea, para eso estamos acá también, para debatir y encontrar. Si no nos gusta Exacto. lo del PIT-CNT, podemos encontrar otra cosa. Estamos Podemos hacer hablando un de eso, diálogo, ¿por qué un diálogo ¿Cuál sería, social por ejemplo, Vicente, para vos? No, a en ver, el para mí. Sodre. Un diálogo social en el Sodre. Sí, hagamos uno de esos. ¿Cuál sería? No les para vos? gustan a ustedes dialogar con la ¿Cuál sociedad. sería una...? A ver, pará, Para tengo mí- que ir a la pausa. Sí, para Se mí, termina el tiempo. acá el tema es el cómo. Yo creo que más o menos todos tenemos una idea medio similar en este sentido. Para mí el tema es el cómo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a crear un impuesto nuevo? ¿Vas a redistribuir los impuestos que ya existen? Capaz que lo que se puede hacer es grabar. Impuesto nuevo no, por lo que hizo Don, y el presidente. Y yo ¿no? estoy de acuerdo, capaz que es más eficiente redistribuir la carga impositiva hacia esos sectores. Hay que reducir diferentes el formas de gasto. hacerlo. Hay que reducir el gasto.
Pero pará, una forma, por ejemplo, si vos redistribuís esos impuestos hacia esos sectores más ricos, capaz que lo que se puede hacer es sacarle carga, como estaba explicando Marcos, a las MIPYMES para abrir una MIPYME y no tengas que invertir tanto para poder hacerlo. Y eso es una forma también de crecimiento Además, económico. Pero ¿qué te sucede? Vos precisás un crecimiento rápido. Porque vos hoy tenés una situación que es crítica, que es la pobreza infantil. Entonces no podés esperar a un crecimiento paulatino que devenga de... Exactamente, bueno, para eso puede ayudar esto. Vos no No, siempre pero vas a tener ese crecimiento de un 10% del PBI por rápida y año. eficiente, vos podés contemplar cómo es la estructura estatal y tratar de minimizarla para poder hacer frente a estos Cortito al final, Yo dale, tengo que un me final viene la más. pausa. Solo con crecimiento económico, y esto está demostrado, No, está claro. solo con crecimiento económico no vamos a sacar a la gente de la pobreza. Porque en ritmos de, si aunque creciéramos al 4 o 5% anual, como supimos crecer en Pero nuestros si estamos hablando de destinarlo a los pobres, por obvio eso, que es a redistribución. ese ritmo de crecimiento no llegamos. Ahora, si nosotros logramos que a esa gente bajarle, por ejemplo, el IVA, que es el impuesto más regresivo que tiene nuestro país y que lo pagan principalmente los más pobres, eso Y es sí el más está- alto de la región. y es el más alto. Bueno, perfecto. Entonces, rediscutamos cómo podemos hacer para que las personas más pobres paguen menos ese impuesto, por lo tanto van a estar en mejores condiciones y además esa inversión en pobreza infantil es la mejor inversión que puede hacer nuestro país. A ver, no hay medidas salvadoras en nada, en ningún tema. Entonces, esto puede ser un aporte, una ayuda para que el país mejore. Creo que podría ser un aporte magro de una parte de la sociedad para mejorar una situación nacional que es Bien. muy complicada. Hay que pensarlo, reflexionarlo en conjunto, me parece, pero creo que le podría aportar al Uruguay si lo afinamos a nuestras condiciones. Veremos qué pasa con esta propuesta y si en realidad se termina concretando, por lo menos la presentación de una propuesta clara y concreta. A mí lo único que me genera una duda, que me faltó preguntarle hoy, él habla de mucha evidencia científica, ¿no? Sí. En este tema. Y el ministro O'Donnell dijo que no conoce la evidencia de lo que propone el PIT-CNT. O sea, que no conoce esto que vos planteaste hoy, Marcos. Capaz que estaría bueno que se lo comuniques. Vamos a la pausa y ya venimos, dale. Tenemos que ir, nos quedamos sin tiempo. Lindo programa, Marcos. Esperamos que pueda seguir más seguido, ¿eh? Un gusto Viniendo. volver Arriba. acá y espero volver. Vicente, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Juan Ignacio, te esperamos como siempre. Por supuesto. Gonza, te vamos a extrañar. Hasta luego nomás. Ojalá que sea así. Nos vamos, señores, volvemos el jueves que viene. Que pasen bien. Chau, chau.